Bueno, el día de hoy me gustaría darte algunos consejos para universitarios, jóvenes católicos. O sea, estos consejos son para personas que tienen más o menos 18 años, hasta 25, está como más o menos destinado a ese tipo de personas. Es católico, que está recién ahora empezando la universidad, esa parte de la vida donde uno ya es adulto, más o menos está dejando la adolescencia detrás. Y me gustaría darte algunos consejos desde mi experiencia, o sea, para vos que sos católico, que estás empezando esta etapa universitaria y te sentís capaz que un poco perdido, no sabes cómo encarar esa parte de tu vida con la que tenés que estar en el mundo, ¿no? Y a la vez con tu fe. Entonces, estos consejos son para vos. Entonces, como primer consejo que me gustaría darte es que no discutas en la universidad con tus profesores, que seas precavido y que busques el título. O sea, no discutas con tus profesores. Tenés que reconocer que si sos católico y estás estudiando en la universidad, sos joven, vas a encontrarte con muchos profesores posiblemente y con muchos estudiantes y gente que no solo no es católica, sino que además le da como que aversión a la fe católica, le da como fiebre solo de escuchar que sos parte de la iglesia. Entonces, es importante que no discutas, ¿bien? Que no entres en discusiones innecesarias, que seas precavido. ¿Por qué? Porque tu objetivo es otro. Ahí estás para servir a Cristo de una manera muy determinada a través de obtener ese título, a través de conseguir terminar esa carrera, ¿no? Entonces, yo si fuese vos no discutiría con los profesores, o sea, intentaría, incluso hay muchos profesores que son buena onda, o sea, si vos realmente, más en letras, ¿no? Que es si vos estás en ingeniería, ¿no? Medicina, esas cosas, no vas a dar mucho foco de discusión, ¿bien? Pero si estás en letras, filosofía, cosas que ya hay más como que aversión a la fe católica, entonces ahí sí puede haber más focos de discusión. Recomiendo esa sabiduría, ¿no? De saber qué batallas dar, qué no. Acordate de que lo importante es obtener el título, ¿bien? Que no se te pidan escribir algo sobre Marx o algo así, no significa que te tengas que casar con él. Podés realmente estudiar, ¿no? Analizarlo y escribir. Generalmente lo que quieren es que, si te mandan algo más progre o algo así, quieren que escribas algo desde la perspectiva de tal autor o algo así. Entonces vos vas a ponerte en la perspectiva del autor y punto. O sea, tampoco tenés por qué estar de acuerdo, ¿no? con todo lo que lees o estudias, y tampoco tenés que andar diciéndolo, ¿bien? Ahí es donde Cristo, ¿viste? Dice que uno tiene que también, nos va a mandar como en medio de lobos, ¿no? Entonces tenemos que ser astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Entonces es importante no discutir y buscar el título. Acordate que es un medio la universidad, no es el fin. Bien. Un segundo consejo que me gustaría darte, principalmente si sos joven y estás recién arrancando la universidad, es que hagas un discernimiento vocacional. Bien, eso es una cosa que a veces los jóvenes no hacen, a veces porque no se les dice nada sobre ese tema, nunca se lo plantearon, pero hacer un discernimiento vocacional en serio, o sea, si realmente te planteaste que tu vocación es en el mundo, o sea, laical, seglar, posiblemente en una vida matrimonial, o si tu vocación es para la vida consagrada, para una vida sacerdotal, en el caso de que seas hombre diocesana, o una vida, ¿no? En el mundo eclesial, ¿no? Dentro de la jerarquía de la iglesia o como consagrado, ¿no? Entonces, es importante porque, imagínate, haces, no sé, 8 años de medicina para darte cuenta que querías ser cura, o para darte cuenta que querías consagrarte y ser monja y vivir en un monasterio. Obviamente ese conocimiento algo útil va a ser, pero es como vas a sentir que perdiste un poco el tiempo. Entonces, antes de hacer algo que implica necesariamente una vida en el mundo, hace un discernimiento y pregúntate, ¿realmente yo quiero vivir en el mundo, en la vida matrimonial, o yo no quiero eso? ¿Bien? Haces el discernimiento y realmente lo recomiendo, no vaya a ser que después te frustres. Entonces, muy importante. Después, otro consejo que me gustaría dar es, una vez que decidiste, porque si decidiste que querés ser sacerdote o monja, entonces tu camino es por otro lado. Pero
incluso puedes estudiar en la universidad para perfeccionarte. Por ejemplo, si vos tenés claro que querés ser sacerdote, pero querés hacer, no sé, tal facultad para tener tal título, tipo de psicología o algunas cosas así, para tener un título para poder ser mejor, no sé, director espiritual, o sos monja para poder, no sé, querer estudiar de literatura, para, no sé, tenés alguna vocación más aparte particular, además de eso, obviamente es útil, pero eso ya vas a tener que discernirlo con alguien muy sabio, un director o algo que te ayude también a discernir eso. Entonces, recomiendo, si ya decidiste que tu vocación es en el mundo, en el matrimonio, y querés realmente estudiar en la universidad, ahora te planteo otro discernimiento. Esto principalmente voy a dividirlo en dos partes, este tercer consejo, porque se bifurca para mujeres y para hombres. Para las mujeres, recomiendo pensar lo siguiente. Estudia algo pensando en la vida matrimonial, o sea, ¿qué tipo de vida matrimonial querés vivir? Porque la vida matrimonial implica el ejercicio de la maternidad y de ser ama de casa, de cuidar del hogar, ¿no? De guardar el hogar, de la educación de los hijos, ¿no? Entonces, si vos estudias, decís, ok, yo voy a estudiar medicina, que me va a llevar estar trabajando 10 horas al día, eso va a entrar en conflicto con tu vocación, ¿se entiende? Con tu llamado, que lo que vos querés es ser madre y cuidar de tus hijos. O abogada, por ejemplo. Ok, yo quiero ser abogada. Pero muchas veces el derecho te puede consumir la vida entera, ¿se entiende? Entonces, no digo que no puedas tener esa vocación, esas profesiones, se tienen que estudiarlo. Lo que digo es que medites en tu foro interno que si vos querés ser casada, cuidar de tus hijos, estar con tu familia, que estudies algo, veas cómo lo que vos querés estudiar o lo que querés hacer se puede aglutinar con eso, ¿bien? Por ejemplo, hay ciertas profesiones, doy algunos ejemplos, que te pueden ayudar a ¿qué? A trabajar también, así como Santa Celia, ¿no? Y San Luis, Santa Celia trabajaba, podrías trabajar, pero que te ayuden a trabajar, por ejemplo, desde casa, como por ejemplo el traductorado, para hacer traducción, profesora de idiomas, por ejemplo, diseño gráfico, psicología, que hoy en día también se da sesiones psicológicas por Zoom. Ese tipo de cosas te puede ayudar a estar también en casa, o cosas que tengan que ver con internet. O si sos una mujer y te gusta la programación, por ejemplo, el mundo de la programación te puede venir bien también. ¿Por qué? Porque puedes estar en casa y trabajar, incluso puedes a veces regular tu horario y hay más posibilidades de disminuir el tiempo. También, no sé, profesora particular, que puedas trabajar desde tu casa o atendiendo niños en la casa, eso puede venir bien para no tener que estar, como digo, 8 horas afuera, 10 horas de tu casa, ¿no? Porque un trabajo normal de 8 horas implica que tenés que irte 1 hora, otra hora para volver, son ahí 10 horas, ¿bien? Y si contamos que tenés que prepararte antes, asearte en esos tiempos intermedios, ya vemos que te va a consumir el día entero. Y más si además querés ayudar, ¿no? En la educación de tus hijos. Pero recomiendo igual estudiar algo que ayude a ganar dinero. ¿Por qué? Porque aunque hay mujeres, por ejemplo, católicas que piensan, no, yo quiero, son como más tradicionales, ¿no? Yo quiero ser sola ama de casa y no trabajar, que mi marido trabaje. Bien. Ahora, imagínate que hay una crisis, ¿no? Tu marido pierde el trabajo, tu marido está ganando menos plata. Está bueno tener herramientas, ¿no? Tener armas con las que poder ayudar en esos tiempos de crisis. Entonces, si vos tenés, no sé, sos profesora de inglés y podés ayudar, tu marido se perdió el trabajo o no puede mantener la casa, no está pudiendo, que yo la inflación, todo está caro. Entonces vas y podés, ¿no? Como dicen acá en Uruguay, hacer una changa, ir y ganar unos pesos más. Obviamente, como digo, esto tenés que pensarlo con mucha oración. Para los hombres, este tercer consejo no es estudiar algo pensando solamente también es estudiar algo pensando en la vida matrimonial, pero principalmente una cosa que recomiendo es aprender a emprender, todo lo que es el emprendimiento, ganar dinero, ver cómo progresar en la vida económica. Tener esos conocimientos es muy útil, bien, muy necesario. O sea, a los hombres generalmente nos gusta ya eso, pero ver cómo podés emprender, cómo podés usar las redes, aprender, por ejemplo, cómo es el mundo de las páginas web, cómo es el mundo de las redes sociales, cómo usar eso, cómo es el mundo de ganar más fama, ¿no? En internet, que es muy importante hoy en día para la adquisición de un buen trabajo, o cómo podés generar ingresos pasivos, o cómo podés
a ver de lo que tenés ahorrado, invertirlo en la bolsa, por ejemplo, ya que ahora sos joven, por ejemplo, si podés conseguir un mini trabajo que te ayude a ganar unos pesos y eso lo ves como invertirlo, como reinvertirlo en la bolsa o en actividades o en equipamientos o en cosas que te ayuden a, ya desde ahora, ¿no? Empezar a construir cierto negocio, cierto capital, te va a venir bien, o sea, mal no te va a venir y te va a ayudar con toda esa parte para no asentar tu vida en el futuro también de cómo vas a mantener tu familia. Bien, entonces, otro consejo que recomiendo es que inicien una vida de estudios clásico, bien, cultiven su intelecto, ya que están así estudiando en la universidad, ya que empezaron a hacer una carrera, supongamos que ya se decidieron por una carrera, están estudiando, ok, estudien eso que tienen que estudiar, pero no solamente eso, sino que al menos tengan en el día, si es posible, una hora, solo una hora de estudios todos los días más liberales. ¿Qué significa liberal? No me refiero a Mises, von Hayek, esas cosas, sino me refiero a liberal en el sentido clásico de la palabra, que liberan el alma, o sea, estudios que están en búsqueda de la verdad. Entonces, iniciar una vida de estudios clásicos. Bien, ¿cómo se puede iniciar una vida de estudios clásicos? Primero, suscribiéndote a este canal, te recomiendo porque es de lo que hablo acá, de lo que quiero enfocar también, y de lo que voy a ir enseñándote y ayudándote en los siguientes videos. Pero, en principio, una cosa que recomiendo es basarse en el método de las 7 artes liberales. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la primera arte, que es como empezar a estudios clásicos que tienen que ver con ganar cultura, con ser una persona culta, recomiendo empezar con lo que tiene que ver con gramática. Pero ni siquiera con gramática no me refiero a que te pongas a leer las reglas gramaticales, sino empezar, por ejemplo, con literatura. Puedes empezar, como digo, siempre a leer libros, los clásicos que llaman clásicos modernos, como por ejemplo, te va a gustar mucho leer Chesterton, ¿bien? Por ejemplo, el libro Ortodoxia de Chesterton te va a gustar muchísimo, sos católico. El libro de herejía, el libro del hombre eterno es un poquito más complicado, pero te va a gustar también, esos libros te va a gustar. Leer alguno de literatura de Chesterton son bastante, son complicados, pero te puede gustar el libro de Brown, por ejemplo. Empezar a leer literatura, ¿se entiende? Para cultivar la imaginación, que es algo que generalmente hoy en día en el liceo no se cultiva. Y luego de eso ir progresando, por ejemplo, puedes leer El Señor de los Anillos, Narnia, empezar a leer algunos libros para empezar a ganar de a poco ese cultivo, ¿no? Esa cultura de la imaginación, empezar a perfeccionar tu imaginación, te va a ayudar muchísimo. Te recomiendo ver el libro de la vocación intelectual de Padre Sertilange, que ahí comento un poquito también estas cosas, y luego ahí sí progresar a libros cada vez más avanzados, ¿bien? A progresar también a estudiar gramática normativa, a perfeccionar el uso del idioma. Luego en otro video voy a explicar un poquito más esto de las artes liberales y por qué son importantes, las del trivium y las del quadrivium, pero como digo, iniciar una vida de estudios clásicos, de estudios buenos, perennes. Bien, si te interesa la historia de la iglesia, buscarte un buen libro sobre historia de la iglesia también y puedes leerlo en tu tiempo libre o en esa hora de estudio. Si te interesa tal otro tema, puedes ver cómo perfeccionarse en eso. Bien, pero cultivar tu vida en este estudio universitario va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo también sale de la facultad, de la universidad, con lo mínimo, o algunos profundizan, entre comillas, un poco más lo que se vio en la universidad, pero como tienen una muy mala base cultural en lo que es la imaginación, en lo que es el manejo del idioma, del lenguaje, de la lógica, del razonamiento, lo que es el manejo de conocer la realidad de la filosofía, ¿bien? Vos con las armas de la fe que te permiten profundizar en filosofía y en teología y conocer mejor la realidad, te va a ayudar muchísimo en cualquier profesión. Por ejemplo, si vos querés estudiar psicología y vos ya profundizaste esos 5 o 4 años de estudio en, como digo, las artes liberales, en filosofía, en entender un poco de antropología del ser humano, que el ser humano tiene intelecto, voluntad, conocer incluso verdades teológicas, como que necesitamos la gracia para todo. Entonces vos vas a tener un cliente, aunque tu cliente no sea católico, vas a entender mejor qué le ocurre. O por ejemplo, medicina también, o por ejemplo, eso se puede aplicar al derecho también, que te va a ayudar a entender mejor incluso los documentos y cómo encarar, ¿no? Te va a dar más sabiduría para saber cómo tomar decisiones también en tu trabajo. Bien. Como quinto consejo, me gustaría dar que hagas, estas son 3 cosas que yo aprendí con mis 21 años, que es de las cosas que agradezco.
Yo no era católico a los 21 años, tengo que confesar eso. O sea, yo, cuando empecé la etapa universitaria, no me había convertido. Entonces, pero sí aprendí estas 3 actividades que te recomiendo hacer en la vida universitaria, que es hacer actividad física, aprender a cocinar y estudiar sobre comidas saludables y reales. Voy a explicar cada una de ellas. Para hacer actividad física, yo recomiendo hacer estas 2 tipos de actividades. Si sos hombre, te recomiendo hacer estas 2 tipos de actividades. La primera es una musculación, o sea, que 1, 2 días o 3 a la semana hagas musculación con pesas. Empezar primero con tu propio cuerpo, como te digo, aprendiendo a usar tu propio cuerpo, y luego empezar a agarrar pesas para ganar fuerza, ¿bien? Musculación de fuerza. Y también que hagas algún arte marcial, por ejemplo, o algún deporte de tu preferencia, ¿se entiende? Las artes marciales tipo karate, judo, taekwondo están buenas si encontrás, digo, una buena arte marcial, ¿no? Más tradicional, que te enseñe realmente a pelear, o si te gusta, no sé, otras cosas tipo boxeo, lo que sea, pero algo que de pelea puede estar muy bueno. O si te gustan otros deportes, tipo, no sé, fútbol. Yo fútbol generalmente a mí no me gusta mucho porque veo que hay muchas lesiones, pero hay gente que le gusta fútbol, puede hacer fútbol. Hacer un deporte, algo que te incentive también en ese entrenamiento, ¿se entiende? O sea, el entrenamiento, pero que lo apliques en algo que te dé una habilidad, ¿bien? O no sé, hay gente que gusta practicar escalar, no sé, cosas así, pero un deporte que, como digo, que no sea solo ir al gimnasio a entrenar por una cuestión estética, porque ahí se vuelve una cosa muy puramente estética, sino que eso te incentive para la actividad que te gusta hacer, deportiva. Para las mujeres también, mismo principio, buscar una actividad deportiva que te guste y un entrenamiento de fuerza en otros días para perfeccionar el cuerpo, pero orientado a esa actividad deportiva. ¿Bien? Eso de la actividad deportiva yo no lo hice, les aviso. Yo solo hice la primera parte estética y les digo que no está tan bueno cuando lo combinas las dos. Es una cosa que me arrepiento. Aprender a cocinar es de las mejores cosas que hay, porque vos tenés que aprender a comer saludable. Es más, tenés que saber cómo se come saludable para cuando estés casado o cuando prepares tu vida futura, porque generalmente uno no sabe. Entonces hay que hacer 2 cosas. Estudiar sobre comidas saludables y reales. Ahí yo recomiendo ser muy cautos. Capaz que después en el futuro, suscríbete, hago unos videos sobre salud y qué es comida real, qué es comida saludable y qué no, porque hay muchas mentiras y muchos mitos. En principio, comidas saludables son esas comidas caseras, esas comidas que no usan cosas muy procesadas. Pero para poder comer saludable y no tentarte con las porquerías que hay en la calle, es fundamental que sepas cocinar. Porque si no sabes cocinar, es como que cuando sabes cocinar te emancipas de todas las porquerías que hay en la calle. Porque vos sabes hacer comidas ricas y saludables. Entonces es muy importante, recomiendo aprender a cocinar. A mujeres, obviamente, pero también a hombres recomiendo aprender a cocinar. Porque es fundamental saber un mínimo de cómo manejar los alimentos, ¿bien? Es muy bueno. A las mujeres sí que les recomiendo profundizar un poco más, pero a los hombres también no les va a venir mal saber cocinar. Bien, 6º consejo. Esto es más de una cosa que en ese tiempo universitario generalmente es muy común, que es que uno se enamore. ¿Bien? Uno generalmente se enamora, tiene como sus primeros contactos románticos en ese tiempo, o al menos quiere, ¿no? Le pasan esas cosas. A veces ocurre en el periodo secundario, pero mi consejo es el siguiente: no vale la pena tener un romance con gente que no es católica, ¿bien? Simple y sencillo, no vale la pena. No pierdas tu tiempo con gente que no es católica. Sé que suena duro, ¿bien? Lo dice alguien que en su periodo, como digo, universitario, cuando yo tenía 18, 19, 20, no era católico. Entonces, como digo, no vale la pena. Si sos hombre, si sos mujer principalmente, menos que menos vale la pena, porque generalmente los hombres que son del mundo no son muy castos, que digamos, y lo más probable es que miren ciertos contenidos en internet que no son los más puros. No sé si me entendés. Entonces, ya generalmente tienen toda esa impureza. El hombre que está en el mundo generalmente viene muy manchado por la impureza al día de hoy. Entonces, si sos mujer católica, querés que mandar la castidad, aunque el hombre que vos conozcas sea de lo más buena voluntad del mundo, que quiera conocerte, etcétera, tené mucho cuidado porque él viene mucho con eso. Entonces, generalmente no vale tanto la pena. Bien, tendría que ser un caso, como digo, excepcional, pero es como hacer un deporte extremo, ¿se entiende? O sea, la mayoría de los casos no van a ser. La mayoría de los casos, los hombres, cuando se enamoran, tienen una tendencia a ser más manipuladores, a ser más de querer convencerte, de querer decir, no, yo puedo cambiar por vos, yo no sé qué. No. Anda por lo seguro, anda por alguien
que se haya guardado para vos, va a ser lo mejor, a vos me vas a agradecer. Hombres, aunque la mujer sea lo más tranquila del mundo, no sea una mujer de esas más pervertidas o que sean más libidinosas ni nada de eso, sino que sean mansas, tranquilas, si están en el mundo ellas, tené cuidado igual. ¿Por qué no te recomiendo? Porque, ¿qué te va a pasar? Vos sos hombre, ¿bien? Somos hombres. Vas a estar dando un paseo, que yo hacerlo en el parque, y te puedes tentar, ¿bien? Porque la tentación existe y somos seres concupiscibles, ¿no? Entonces, te vas a tentar, y el tema que puede pasar es que ella no te meta frenos, ¿entiendes? Mientras que una mujer católica, que vos conozcas, ¿no? Que es devota, que realmente se toma en serio la castidad prematrimonial, es alguien que, si te viene el bicho de la tentación, te va a poner un freno y te va a ayudar con eso, ¿bien? Y te va a ayudar a guardarte hasta el matrimonio, cosa que es muy importante. Y el último consejo que quiero dar, que es el más importante, el más fundamental, es obviamente acordarse que cuando vos estudias en la universidad o haces alguna actividad, el centro de todo en tu vida tiene que ser Cristo. Entonces, mantenerse en oración y en vida sacramental es muy importante. Ahora que estás soltero, que tenés tiempo dedicado al estudio principalmente, a menos que sea un caso excepcional, no que estés trabajando, que tengas un montón de cosas, pero generalmente un joven, ¿no? Universitario, que tenés tiempo, dedícate también a la oración, a la vida sacramental. Anda a misa todos los días, ¿bien? Comulgá lo más frecuente que puedas, mantenete en oración, crece en las virtudes, en la gracia, ¿bien? Todo hacelo con oración. Acordate que incluso para estudiar por un examen, mantenete en oración, no confíes en vos, esa es la humildad, no confía en vos, confía en Cristo que te va a ayudar. Pedile que guíe todos tus pasos, ¿se entiende? Hace obras buenas, todas esas cosas, esa vida sacramental tiene que ser el fundamento de todo lo que hagas ahora en esa juventud, ¿bien? Entonces esos fueron los consejos, 7 consejos. Si te gustaron, dale like, suscríbete, comentame qué te pareció. Si hay alguien que le gustaría dar algún consejo, pónganlo en los comentarios y lo charlamos. Si hay alguno que no está tan de acuerdo, ponelo y lo charlamos. Y es eso, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.